Moreno. El profesor Manuel es profesor titular de la universidad, adscrito al Departamento de Ingeniería Gráfica de la Universidad de Sevilla y actualmente es el director del departamento. La trayectoria del profesor Morato es más que interdisciplinaria. Él inició su actividad docente como profesor técnico de arquitectura y después como profesor en el Departamento de Ingeniería Técnica Agrícola y posteriormente como profesor en representación y diseño en la ingeniería y la arquitectura. Pero sin embargo, su carrera investigadora se inició antes que la docente, con colaboraciones en diversos libros sobre historia, arquitectura, urbanismo, urbanismo colonial americano y en calidad de asesor e ilustrador. Bueno, en este periodo él formó parte del Grupo de Investigación Andalucía y Américas, Sociedades Urbanas y Rurales, y desde entonces pues se ha especializado en cartografía histórica y hasta 2018 pues fue investigador responsable del Grupo de Investigación Expresión Gráfica y Cartografía. En lo personal, el trabajo del profesor Morato es muy interesante para los estudios de historia colonial y virreinales, por lo cual se lo recomiendo muchísimo. Bueno, el profesor Morato nos presentará Francisco Gali, un sevillano en la Nueva España. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes. Voy a iniciar a compartir la presentación, a ver si todo va bien. Ahora sí, profesor, vale. Vale. Si quiere empezamos, yo voy a compartirlo. De acuerdo. Vamos a ver, compartir pantalla. Se ve, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y vamos para pasar la diapositiva, perdón, para pasar la diapositiva, Aline, pues me tendría que ir diciendo pase. Vale, bueno, pues aún así ya vamos con cierto retraso, no quería yo... Venga, muy bien, yo doy paso. Bueno, pues voy a iniciar sin más dilación. Bien, en primer lugar, quiero dedicar esta charla que he titulado Francisco Gali, un sevillano en Nueva España, a José Antonio Calderón, un mexicano en Sevilla. El doctor don José Antonio Calderón Quijano nació en Puebla de Los Ángeles, México, en el año 1916, aunque toda su vida estuvo vinculada a Sevilla y Andalucía. Catedrático de Historia de América, rector de la Universidad de Sevilla, director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, entre otros muchos cargos. Su vida y trabajo estuvieron dedicados a la enseñanza y a la investigación de la labor colonizadora de España en América. Falleció en Sevilla en el año 1995. Bien, me van a disculpar, voy a leer la charla, la intervención, porque aunque resulta menos ameno, pero es la forma de que yo pueda garantizar que cumplo estrictamente con el tiempo necesario. Y además quería focalizar la atención sobre las imágenes más que sobre mi aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues allá vamos. Desde los primeros tiempos de la colonización de América, la corona española tuvo la necesidad de representar los nuevos territorios ultramarinos con el fin de su control y demarcación. Otra razón para cartografiar las tierras descubiertas fue resolver las disputas entre los reinos de España y Portugal a raíz del Tratado de Tordesillas. En el último tercio del siglo XVI se puso en marcha un magno proyecto para obtener un completo mapa del Nuevo Mundo. Se obtendrían mapas locales que, referenciados en un sistema de meridianos y paralelos, compondrían un completo mapa continental. El mecanismo ideado para tal fin fue el de las encuestas, conocidas como relaciones geográficas del siglo XVI. Estos cuestionarios contenían más de 50 preguntas sobre geografía, topografía, toponimia, lenguas indígenas, demografía, recursos minerales, vivienda, comercio, instituciones religiosas, botánica y un largo etcétera. Además, se pedía la realización de un mapa de la región o de un plano de la población, según los casos. Las autoridades coloniales encargaron estos mapas, conocidos como pinturas, a artistas locales, ya sean criollos, indígenas o españoles, que en la mayor parte de los casos desconocían las técnicas topográficas y cartográficas europeas. Fue habitual la ausencia de mediciones, de coordenadas geográficas y la utilización de escalas. Pase, por favor. En general, estas representaciones parciales del interior continental contribuyeron, en su conjunto, imágenes que mezclaron dos concepciones del mundo basadas en la tradición española renacentista y en la cultura prehispánica imbuida de simbolismo. Con todo, el esfuerzo cartográfico realizado por España durante el siglo XVI, ayudado por la contribución indígena, tuvo como resultado un notable conocimiento de las características geográficas de los nuevos territorios. Sin embargo, la mayor parte de estos documentos cartográficos no reunían
las características necesarias para que pudiesen encajar como las piezas de un puzzle que conformara el deseado y detallado mapa del Nuevo Mundo. Pase. Pasamos. Solo en unos pocos casos se realizaron mapas siguiendo los cánones de la cartografía científica que se estaba produciendo en el viejo continente. La existencia de algunos casos excepcionales corrobora esta afirmación. Así, se completaron los datos de la relación de Tepeaca, en la que intervino Andrés de la Vega, piloto de la carrera de India y residente en Tecamachalco. Aunque el mapa se encuentra desaparecido, por el texto de la relación se sabe que de la Vega tomó coordenadas de latitud en distintos lugares de la región con un astrolabio. Pase. También se realizaron mediciones astronómicas para el levantamiento del mapa de la relación de Zapotitlán, realizado por su alcalde mayor, el capitán Juan de la Estrada, quien era experto en náutica y cosmografía. En la parte superior se representan la cima de la cordillera volcánica de Guatemala, que discurre paralela a la línea de la costa. En la parte inferior, y con un dibujo muy tenue, casi imperceptible, se dibuja la costa del Pacífico. El sistema de representación utilizado por Juan de la Estrada es lo más parecido a lo que hoy se conoce como proyección egipcia. En los 2 tercios inferiores del mapa se representa la región mediante la proyección horizontal, mientras que en el tercio superior del mapa se representa la impresionante cordillera volcánica de Guatemala a través del perfil de sus montes. En la diapositiva anterior, hemos podido ver cómo en el mapa de Zapotitlán realmente se mezclan 2 tipos de proyecciones distintas. Una proyección ortogonal o hidnográfica, en donde, vemos la planta, esas 2 terceras partes, la planta de toda desde la costa hasta la cordillera volcánica. Si viésemos un detalle, se vería cómo las poblaciones están representadas no por el dibujo de las distintas casitas, sino hay una trama urbana, es decir, hay un concepto de trazado en planta, mientras que al modo egipcio, en la parte superior, vemos lo que se llama el perfil abatido de las estribaciones montañosas, donde sobre la mitad derecha se ve el impresionante lago Atitlán desde la costa, ¿no? En la parte inferior veríamos las marismas con las montañas al fondo. Podemos pasar. Otro de los casos es el de los mapas realizados por Francisco Gali por encargo de varios alcaldes cuando se encontraban redactando las respuestas al cuestionario de las relaciones geográficas. Estos funcionarios, en lugar de encargar la elaboración del mapa a un artista local, aprovecharon que Gali, un marino con conocimientos de cartografía, pasaba por aquellas tierras para realizarle a él el encargo. Francisco Gali es un personaje singular y enigmático, que a mí me ha cautivado a lo largo de estos años de estudio. Poco o nada se sabe de él antes de que haga su aparición en América. Aunque muchos historiadores coinciden en la fecha de su nacimiento, 1539, y la mayoría de ellos sitúan el acontecimiento en Sevilla, otros apuntan a otras ciudades españolas, como Zaragoza o Valencia. Otras fuentes sugieren su origen italiano. Asimismo, su nombre aparece en las fuentes históricas de muy diversas maneras. Francisco Gali, Galli, Gaulle o incluso Güelle. Por si esto fuera poco, en 2 de los mapas manuscritos que de él se conservan, firma Francisco Estroza Gali. Podemos pasar. Si en todas las fuentes antiguas el Archivo General de Indias, la primera, consta Francisco Gali, ¿por qué añadiría el apellido Estroza a su firma en estos mapas? Este es uno de los misterios que aún sigue sin respuesta. En cuanto a su cargo, también difiere según las fuentes históricas. Piloto de la carrera de Indias, capitán, piloto mayor, capitán general. Parece claro que era un experto marino y, según consta en los documentos del Archivo de Indias, a su muerte tenía el cargo de capitán. Tampoco hay unanimidad respecto al lugar donde murió, Acapulco, México o Manila, aunque sobre esta cuestión sí existen documentos que zanjan la cuestión, estableciendo Manila, en Filipinas, como el lugar donde le sorprendió la muerte de manera repentina a principios del año 1586. También se ha escrito que probablemente perteneció a una familia de notables alarifes establecida en Sevilla, entiéndase por alarifes, constructores o arquitectos de la época, aunque no hemos encontrado ningún documento que lo acredite. Nada se sabe sobre su etapa sevillana, cómo se formó como marino y, sobre todo, cómo adquirió las habilidades de cartógrafo y cosmógrafo. También se ha publicado que arribó a Nueva España y que se avecindó a la población de Tacotalpan, aunque algunas fuentes señalan que durante su estancia en la población novohispana, Gali realizó su traza urbana. No se ha encontrado ninguna evidencia de ello.
concluyendo por nuestra parte que posiblemente se confunda la traza urbana de la población veracruzana con el mapa que realizara Gali para la relación geográfica de Tacotalpa, donde no se realiza el plano de la población, sino una carta náutica que abarca una amplia región de más de 220 kilómetros de longitud costera. A pesar de la escasa producción de mapas que nos ha llegado de Gali, 2 de verificada autoría y un tercero atribuido, en los documentos históricos se refieren a él, además de como experto marino, como cartógrafo y cosmógrafo. El virrey interino de Nueva España, Pedro Moya de Contreras, escribió al rey Felipe II con respecto a Gali que era el hombre más honrado y digno que había en esta América y que en materia de cosmografía y marinería podía competir con los más selectos de Europa. Podemos pasar. Sin embargo, Francisco Gali es mundialmente conocido por sus viajes transpacíficos. Ya había hecho varios viajes por el Pacífico antes de marzo de 1583, cuando, comisionado por el arzobispo de México y virrey interino de Nueva España, Pedro Moya de Contreras, partió con 2 navíos de Acapulco hacia Manila, a donde llegó 3 meses después. Tras permanecer en Filipinas un año, en junio de 1584 partió hacia Macao, en la costa sur de China, y desde allí, el 29 de julio, inició el viaje de regreso hacia Nueva España, desembarcando en el puerto de partida Acapulco en enero de 1585. Con estos antecedentes, Moya de Contreras pensó en él como la persona idónea para llevar a cabo una expedición de exploración del litoral noroccidental del Pacífico para reconocer y trazar la línea de costa. Además, Gali tenía la misión de encontrar un puerto que sirviera de apostadero a los barcos procedentes de Manila y que luego se dirigían al Perú. También debía comprobar si la costa de América estaba unida a la de Asia por el supuesto estrecho de Anián. Con esta misión del virrey Moya de Contreras, Gali partió de nuevo de Acapulco en marzo de 1585 y llegó a Manila casi 3 meses después, el 20 de junio. Allí, a la espera de órdenes virreinales para su regreso y percatándose de que sus embarcaciones no eran adecuadas para el reconocimiento que proyectaba realizar a su regreso, decidió, debido a la falta de navegabilidad de los buques, decidió construir unas naves más adecuadas para la travesía. En medio de esta empresa, le sorprendió la muerte en enero de 1576, como se ha indicado. En sus viajes transpacíficos, Francisco Gali exploró las islas del archipiélago de Hawái, la costa de California y la bahía de San Francisco, siendo el primer explorador que la avistó, aunque no la cruzó, razón por la cual históricamente se le ha atribuido este descubrimiento a Gaspar de Portola en 1769 y a Juan de Ayala, que fue el primero en cruzar la bahía en su goleta el 5 de agosto de 1775. A mí se me pasó por la cabeza, cuando vi con estos datos, una idea un tanto romántica, y era de que si efectivamente fue Francisco Gali el primer explorador que se topó con la bahía de San Francisco, bueno, ¿por qué no pensar que tomará su nombre, ¿no? Es una idea que bueno, yo no he podido corroborar, pero como digo, no carente de romanticismo. Bien, relatando su viaje, Gali escribió un año antes de su muerte, en 1585, viaje, descubrimientos y observaciones desde Acapulco a Filipinas, desde Filipinas a Macao y desde Macao a Acapulco. El manuscrito fue remitido al virrey, pero por causas desconocidas llegó antes a manos del holandés Jan Huygens van Linschoten, que lo publicó en su idioma, es decir, en holandés, como Derrota de Indias. Se publicaron también traducciones al inglés, al alemán, al latín y al francés. Paradójicamente no hay ninguna edición en español. El paradero del original de Gali sigue desconocido, siendo otro de los misterios que envuelve la biografía de este personaje. Pasamos, por favor, diapositiva. En la primera mitad de 1580, Francisco Gali se encontraba viajando a través del estrecho de Tehuantepec para pasar por tierra de la costa atlántica hasta el Océano Pacífico, probablemente con el fin de realizar uno de los viajes al lejano oriente que, como sabemos, hizo en diversas ocasiones. Fue durante este viaje, aprovechando su paso por varias poblaciones ribereñas, en las que sus alcaldes estaban ocupados tratando de responder a las preguntas del cuestionario de las relaciones geográficas, cuando le encargaron al experto marino y cartógrafo la realización de los mapas de sus regiones. Recurrieron a una persona capacitada para poder realizar el mapa que debían incluir en la relación, un profesional dentro de su medio, un marino que pasaba por sus puertos, que dio como resultado que presentaran al rey como respuesta gráfica al cuestionario un mapa náutico. Fueron 3 las relaciones geográficas en las que Gali intervino como cartógrafo. Tlacotalpan, podemos pasar, en febrero de 1580, Coatzacoalcos en abril. Pasamos también. Y Tehuantepec
entre septiembre y octubre del mismo año. Los dos primeros mapas están firmados por su autor, es decir, el de Tlacotalpan y Coatzacoalcos. Mientras que el mapa de Tehuantepec, que es el que ven ustedes en la parte superior derecha, es anónimo, aunque tiene un inconfundible parecido con las otras dos obras de Gali. El método utilizado por Francisco Gali para realizar estos mapas fue seguramente compatible con las técnicas utilizadas en la época para hacer mapas a gran escala de la costa, pues los mapas que hizo para las relaciones geográficas son lo suficientemente detallados como para poder utilizarse en la navegación costera. Gali pudo haber partido de una carta náutica existente para conseguir un padrón de la costa sobre el que realizar ajustes y correcciones con las medidas que tomó personalmente. Sobre el mapa de Tlacotalpan se ha realizado un completo estudio cartográfico publicado en 2017 en The Cartographic Journal. El mapa se conserva en la Real Academia de la Historia en Madrid. Se trata de un mapa manuscrito sobre papel dibujado a tinta e iluminado a la aguada, con unas dimensiones de 43 por 31 centímetros. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. El mapa está orientado con una rosa de 8 vientos que ocupa la parte central del mapa. Sobre ella hay una leyenda en la que se relaciona la latitud de 9 lugares que aparecen representados. El alcalde mayor de Tlacotalpan, Juan de Medina, añadió de su puño y letra una inscripción en el mapa bajo la escala de leguas, podemos verla en la parte central derecha, asignando con orgullo la autoría del mismo a Francisco Estroza Gali. Junto a la firma del alcalde Medina, Gali estampa la suya, fechándose el 5 de febrero de 1580. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo Gali representa una extensa región costera situada al suroeste del Golfo de México, colindando con el estrecho de Tehuantepec. Se puede ver en amarillo la extensión del mapa a la misma escala que está esa fotografía de satélite. Abarca desde Punta Gorda, un arrecife al noroeste de la actual ciudad de Veracruz, hasta Pan de Minzapa, un monte alto cercano a la costa perteneciente a la cordillera volcánica de la Sierra de los Tuxtlas. Comprobamos en la siguiente diapositiva que el estilo es claramente el de una carta náutica, pues se representan de forma minuciosa los contornos de la línea de costa, el cauce de los ríos, las lagunas costeras y los estuarios salobres, así como las islas y arrecifes que hay frente a la costa, particularmente en la zona de San Juan de Ulúa. Sin embargo, no es sorprendente en este trabajo realizado por un marino que las ubicaciones de los pueblos del interior presentan mayores errores a los detectados para las posiciones en la costa. Gali anota, en este sentido, en la desembocadura de los ríos y también en determinadas zonas la profundidad medida en brazas del mar para que fuese, como digo, de utilidad para la navegación, así como también indica en la entrada de los ríos cuál sería el tonelaje de los barcos que pueden penetrar por ellos. En la siguiente diapositiva observamos cómo, de una forma minuciosa, Gali delinea la costa y vemos que realiza una representación muy fiel en cuanto a la forma, existiendo un sorprendente parecido en algunas zonas entre el mapa y la costa actual. Se ha marcado con una serie de números la correspondencia entre esas zonas. En concreto, en la parte de la izquierda tenemos el islote de San Juan de Ulúa, cuando estaba todavía sin unir, en la época del mapa, sin unir a tierra firme. Vemos también Isla Verde y Isla Sacrificios. También se puede observar, comparando la fotografía del satélite con el dibujo, como digo, este sorprendente parecido. En la parte central tenemos la zona de la laguna de Alvarado y el río Alvarado, actualmente Papaloapan. Y ya en la parte de la derecha nos encontramos con la laguna de San Andrés, con su conexión, su salida natural al mar, y en la parte de abajo el saliente de Roca Partida, ¿vale? Vemos que realmente hay que tener en cuenta que debido a los cambios geomorfológicos que transcurren en estos siglos, no es normal que la línea de costa permanezca estable. Todos sabemos que hay cambios debido a la sedimentación de los ríos, debido a los tornados, a las tormentas, a la propia dinámica de las placas, pero hay que reconocer
que, como digo, en cuanto a la forma, se puede reconocer perfectamente con qué minuciosidad se recogen estos detalles. Bueno, pues, sin embargo, a pesar de esta detallista observación de los perfiles costeros, las distancias presentan diferencias importantes con respecto a las actuales, lo que puede estar motivado por la falta de mediciones in situ y por la imposibilidad de determinar la longitud geográfica en el siglo XVI. Esto sería motivo de otra charla, pero el gran escollo con el que se encontraban los cartógrafos en esta época era que, así como la latitud se medía fácilmente con un astrolabio, digamos, hablando del Sol durante el día o la estrella polar durante la noche, la longitud era un reto muy complejo, y no es hasta que no aparece el cronómetro de precisión transportable en un barco cuando ya podemos contar con datos fidedignos para las longitudes. Estamos hablando de dar un salto al siglo XVIII. Por otro lado, está a punto de publicarse un estudio sobre el mapa de la relación geográfica de Coatzacoalcos, que hemos dicho que es el segundo mapa de las relaciones geográficas que elabora nuestro protagonista Francisco Gali. También conocida como relación de Coatzacoalcos o Villa del Espíritu Santo. La relación de la provincia de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, perteneciente entonces al obispado de Oaxaca, consta de 5 hojas y un mapa. Se ha conservado el texto de la relación y el mapa que la acompaña, firmado por Francisco Gali. Ambos se encuentran en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin. Vemos en la siguiente diapositiva cómo el mapa del curso del río Coatzacoalcos y poblados aledaños es un mapa manuscrito realizado sobre papel dibujado a tinta, en este caso no va iluminado como en el mapa anterior, con unas dimensiones de 31 por 84 centímetros. En realidad, podemos pasar a la diapositiva anterior mejor, ¿vale? En realidad, vale, incluso todavía la anterior a esta, ¿vale? Muy bien, estupendo. Se ve con menos detalles, pero lo voy a contar ahora. En realidad estamos viendo que el mapa está dibujado sobre 4 hojas unidas por su lado mayor. Son 4 hojas tamaño oficio, de 21 por 31, y su autor hizo esta composición inusualmente alargada para poder representar la parte navegable del río Coatzacoalcos, desde su desembocadura en el Golfo de México hasta un lugar rotulado en el mapa como Otatepeque o Puerto Viejo, el punto extremo para la navegación de canoas en lo alto del río. Lo tenemos en el mapa en la parte de la izquierda. A la derecha del río y cerca de la costa hay una rosa de los vientos indicando los puntos cardinales y 32 rumbos. Esto sí lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, porque es un detalle de esta primera hoja. Ahí está. Bien, esta primera hoja corresponde a la costa del Golfo y representa unos 100 kilómetros de contorno costero. Intentamos mantenerla. Muy bien. Va desde Punta de Zapotitlán, en la parte derecha, hasta algo más al sur de la desembocadura del río Tonalá. El estilo vuelve a ser claramente el de una carta náutica, pues se representan de forma minuciosa los contornos de la línea de costa, el cauce de los ríos, las lagunas costeras y los estuarios, así como las islas fluviales. El territorio interior, fuera del cauce del río Coatzacoalcos, no se representa, ni siquiera los ríos tributarios del río principal, limitándose en cada caso a indicar la conexión entre río y afluente. Es decir, como ven ustedes, el territorio fuera del cauce del río aparece en blanco, ¿vale? A la derecha del río y cerca de la costa hay una rosa de los vientos indicando los puntos cardinales y 32 rumbos típicas de la cartografía náutica. Sin embargo, la orientación resultante del mapa no es la habitual norte-sur o este-oeste, sino que el curso del río se traza en la dirección paralela al lado mayor de la hoja de papel, para así optimizar el espacio, representando una porción de la costa del Golfo de México y el curso del impresionante río Coatzacoalcos, que en él tiene su desembocadura. Para reafirmar aún más si cabe el carácter marino, Gali dibujó en la rosa una flor de lis señalando el norte. El mapa posee una escala gráfica de leguas, lo cual es bastante inusual. En muy pocos mapas de los conservados de las relaciones geográficas de Nueva España se incluye una escala para indicar las distancias. Las desviaciones que hemos detectado en el mapa son diferentes en la zona de la costa y en el interior del territorio, en el que solo se representa, como hemos dicho, el trazado del río.
En realidad, en el mapa hay dos escalas distintas, una en la zona costera y otra en el territorio interior. Aquí también Gali pudo haber partido de una carta náutica existente sobre la que realizar ajustes y correcciones. Sin embargo, el levantamiento del sinuoso y largo río Coatzacoalcos, sin ninguna información cartográfica previa, requeriría la toma de una serie de medidas que posiblemente no tuvo tiempo suficiente de realizar. Su dibujo del cauce del río es probable que se basara únicamente en las notas que fue tomando durante el recorrido que realizara en canoa en su remonte. Es evidente que el levantamiento del curso del río no fue producto de las mismas técnicas cuidadosas de medición que aplicó en la zona del Golfo. Parece que Francisco Gali estaba más interesado desde su óptica de explorador y navegante en el aspecto más importante de la región, que no es otro que la posibilidad de conectar los dos océanos. En este sentido, el mapa de Coatzacoalcos estaría mostrando la viabilidad de usar el río como medio de comunicación entre la Mar del Norte y la Mar del Sur. Pasamos ya a la última. Bien, quiero finalizar con esta imagen. Malinali Tenepat Malinchín o Doña Marina la Malinche nació posiblemente en Coatzacoalcos, en el seno de una familia acomodada. Tras quedar huérfana de padre, siendo aún niña, fue cedida como esclava y como tal fue regalada a Hernán Cortés por los caciques de Tabasco. Cortés la utilizó como intérprete náhuatl maya. También asesoró a los españoles sobre las costumbres sociales y militares de los indígenas, jugando un papel importante durante la primera parte de la conquista. Sus datos biográficos, entre la realidad y la leyenda, han hecho de la Malinche una enigmática figura de la historia mexicana. De las muchas representaciones que desde el siglo XVI existen de ella, mostramos esta pintura de Antonio Ruiz, conocido como el Corcito, que resume agudamente la metáfora espacial de la Tierra como cobijo. Marina está acostada dormida sobre una cama española y abrigada por una sábana que toma inesperadamente la forma de un paisaje. Se trata de Cholula, cuya estructura prehispánica quedó literalmente cubierta en el siglo XVI por la ciudad novohispana con sus iglesias y sus barrios. Todo es metafórico. La pareja azul oscura de la habitación es al mismo tiempo el cielo que envuelve el paisaje nocturno novohispano. La grieta en la pared es a la vez un rayo y unos desconchados son nubes. Mientras el cuerpo está durmiendo en el cuarto, su sueño subconsciente está perdido dentro del paisaje entre los pliegues de la sábana. Muchas gracias. Listo. Bueno, profesor Manuel, que al fin y al cabo se vio estupendo y muchísimas gracias, fue muy, muy, muy interesante. Bueno, como estamos a tiempo para la conferencia de María y tenemos, bueno, por lo pronto tenemos aquí una pregunta. Bien, la navegación de Acapulco a Manila, ¿qué santos fueron destacados en la región de Filipinas? Y su sincretismo con las costumbres de los aborígenes filipinos con el cristianismo. Bueno, la verdad es decir que es un tema que se me escapa de mi investigación y siento no poder responder. He leído como aficionado a la historia, he leído todo lo que he podido sobre todo lo que es la presencia española en Filipinas y sobre todo muy vinculada a las órdenes religiosas, pero ciertamente digamos que yo de la biografía de nuestro personaje, de Francisco Gali, incluso leyendo las traducciones que se hicieron de su manuscrito, del famoso manuscrito desaparecido, que el holandés Hugen van Lichoten difundió, a pesar de estar un año en Filipinas, no relata nada de su estancia allí, más que la preocupación por construir unos nuevos barcos que permitieran afrontar con éxito el reconocimiento que debería hacer en el viaje de regreso. Entonces, en cuanto a los aborígenes filipinos con el cristianismo, digo que es un tema interesantísimo. Hay colegas míos que están dedicándose a ello, están dedicados a ello, pero es un tema en el que yo osaría entrar porque simplemente como aficionado a la historia me he preocupado, pero digamos no como investigador. Bueno, me parece que como